El Nuevo Testamento contesta todas las preguntas acerca del bautismo. Si estudias con cuidado el Nuevo Testamento tocante al tema del bautizo, todas las preguntas son contestadas rápidamente por la Escritura, sin lugar a dudas. Y yo quiero que nosotros veamos cómo fue que inició la primera iglesia en el mundo, la iglesia primitiva o la iglesia en Jerusalén, porque ese es el registro que nosotros tenemos para evaluar y avalar las cosas que nosotros tenemos que poner en práctica en la iglesia. Yo quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Hechos, al capítulo 2, al versículo 37 al 42. Y leemos este pasaje de la Reina Valera, donde dice lo siguiente: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En este pasaje que hemos leído vemos nosotros que hay un orden establecido que no nos hace perder de las cosas que ocurrieron en la iglesia. Y donde tú ves que el punto A te lleva al punto B, el punto B al punto C, y así sucesivamente. Y este es el orden que nosotros vemos, que lo voy a describir rápidamente para luego tratar de ver la manera teológica en que la Biblia conecta el bautismo con la membresía. No la divorcia, la conecta. Y lo primero que vemos aquí, que no lo hemos leído, pero tú lo puedes leer en tu casa, es que en el capítulo 2 del libro de los Hechos, del versículo 14 al 36, nosotros vemos el primer sermón de Pedro, del apóstol Pedro. Él está predicando a un grupo de personas no creyentes, personas impías, personas que estaban lejos de Dios, personas que necesitaban oír el evangelio de Jesucristo, que trae esperanza para esta vida y para la eternidad. Entonces él da su primer discurso, y eso es lo que primero vemos del versículo 14 al 36. Las buenas nuevas de salvación son predicadas, y hay un grupo de personas que atentamente están escuchando el evangelio de Jesucristo, que es lo segundo que vemos. En el versículo 37, que ya es lo que hemos leído, vemos que a esos que oyeron la palabra del Señor, Dios los convierte, Dios los salva. Dice el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón, y ahí está la salvación. Fueron profundamente afectados en su ser a causa de lo que habían oído. En un momento eran impíos, no creyentes, y al otro minuto ya eran cristianos. Oyeron, se compungieron de corazón, obró el Espíritu de Dios en lo más profundo de sus almas, y estas personas pasaron de ser gente impía a ser gente creyente en Cristo. Ellos oyen la palabra y después Dios los convierte. El versículo 38, bueno, y en este mismo pasaje, el 37, ellos preguntan: varones hermanos, ¿qué haremos?
Creemos lo que se ha predicado, creemos lo que se ha dicho. Ahora la pregunta era, ¿qué haremos? Y el versículo 38, Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Ese es el consejo que el apóstol Pedro les da. Arrepiéntanse y crean. No hay que hacer otra cosa. Tú creíste, arrepiéntete de la manera de vivir que has tenido. Arrepiéntete de tu infidelidad, arrepiéntete de tu egoísmo, arrepiéntete de tu indiferencia para con Dios todos los años que has vivido. Arrepiéntete de tu ignorancia, de haber ofendido a Dios con tus hechos. Ellos oyeron, creemos eso, arrepiéntete. No puede haber conversión sin arrepentimiento. No puede haber salvación sin arrepentimiento. Por eso es que cuando Dios salva a alguien, esa persona salvada es diferente luego, por lo que Dios ha obrado en su corazón, por lo que Dios hace en su vida. Él quita los prejuicios, quita las cosas que tenemos enmarañadas en nuestras mentes y nos muestra la realidad de quién es Cristo, de quién es ese Dios santo. Eso es lo que Dios hace cuando salva al hombre. Nosotros cuestionamos y tiramos preguntitas y creemos que sabemos mucho. Nos hacemos los teólogos y de esto y preguntamos. Dios nos aclara el panorama y te hace ver que eres un pecador. Punto. Y cuando Él te hace ver que eres un pecador, te hace ver al mismo tiempo que no hay salvación fuera de Cristo. Entonces nosotros vemos en el versículo 38 que Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, o en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y les recomienda ser bautizado. Estos hombres y mujeres obedientes oyen el consejo por lo que habían creído. Y en el versículo 41 hay un cumplimiento a la instrucción del apóstol Pedro. Los que habían creído son los que se bautizan inmediatamente. Pero es importante que leamos el versículo 41, que dice así: así que los que recibieron su palabra, o sea, los que se convirtieron, o los que Dios los convirtió, fueron bautizados. Nosotros no bautizamos a incrédulos. Nosotros bautizamos al creyente, al que ha creído primero. A ese es el que se bautiza, no el impío. Fueron personas que oyeron el evangelio, que estuvieron atentos a la voz de Dios, se les dio una instrucción y se bautizaron. Nosotros estamos dando unas preguntas previas al sermón y alguien puso por allí que de las opciones que había, nadie se debe bautizar. ¿Cómo que nadie? ¿Y los creyentes? ¿Los que han creído? Pero el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y ahí hay una conjunción que une eso con algo que viene, que es el y. Esa es una conjunción importante. Y luego dice, se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron? Al cuerpo de creyentes que era la iglesia de Jerusalén, que eran los que habían creído. Se añadieron inmediatamente a la iglesia. Impíos oyen la palabra,
Dios los convierte, se bautizan y son añadidos. Eso es lo que vemos nosotros en la Biblia. Entonces, cuando uno llega a ver el bautizo, no es otra cosa más que un testimonio público de lo que ya Dios ha hecho en el corazón. Cuando uno se bautiza, uno no está añadiendo nada a lo que Dios ya hizo en esa persona. Esa persona está testificando y diciendo: yo creo en Cristo, creo en su palabra, era un pecador. Mi vida era miserable, pero ahora tengo esperanza en Cristo. Por eso me bautizo, porque creo en Él. Entonces, el día de hoy yo quiero compartir con ustedes acerca del bautizo y la membresía. Y quiero ver por las Escrituras que entre esas dos posiciones no hay divorcio, sino más bien todo lo contrario, hay unión. ¿Cómo debemos de ser bautizados? ¿Cómo? Esa es la pregunta, ¿cómo? La palabra griega transliterada como bautizo es baptizo. Y esa palabra significa sumergir. Significa poner debajo del agua. Esa es la palabra o el significado de la palabra bautizo o baptizo. Quiere decir sumergir. Y Jesús, cuando nosotros vemos el bautizo de Él, Jesucristo fue sumergido, lo cual se muestra claramente en las circunstancias que obraron en su bautizo. Nosotros vemos en el libro de Mateo 3:16 que dice la Biblia: y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua o salió del agua. ¿Por qué subió? Porque estaba sumergido. ¿Por qué salió? Porque estaba debajo de las aguas. Cristo tuvo que ser puesto debajo del agua para salir o para subir de ella. ¿Y por qué hizo eso? Como dice Mateo 3:15, para cumplir toda justicia. Pero Jesús respondió: deja ahora, le dice a Juan, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y el hecho mismo de que la Biblia nos muestra que cuando se realizaba el bautizo tenían que haber muchas aguas, muestra que había que sumergir a la persona. No era un charquito que había ahí, no era agua que te esparcían sobre la cabeza, no era una jarra que te ponían sobre la cabeza. Tenían que haber aguas profundas, muchas aguas. De hecho, la Biblia dice en Juan 3:23 lo siguiente: Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Por lo tanto, si no hubiesen sumergido, si no hubiera la necesidad de sumergir, no se hubiera necesitado muchas aguas. ¿Para qué muchas aguas? Tenían que haber muchas aguas. Mi segundo punto es el siguiente: ¿quién debe ser bautizado? En el Nuevo Testamento, para empezar, ningún infante, óigame bien, ningún infante fue bautizado por rociamiento ni sumergido, ninguno. Por ahí alguien me puso que los niños son bautizados. Me gustaría ver cuál es el soporte bíblico de eso, en las preguntas que hicimos. Pero en el Nuevo Testamento tú no ves a nadie que sea un niño que haya sido bautizado. Los católicos o la Iglesia Católica enseñan que el nuevo nacimiento viene por el bautismo. Y es por eso que ellos toman a los niños y rocían agua a los bebés, pero eso no está en la Biblia.
Tú no ves eso en la Biblia. Entonces, ¿por qué los niños son bautizados? Bueno, una, por ignorancia. Porque uno ve, ¿y dónde está esto en la Biblia? ¿Quién lo ordenó? ¿Dónde lo dijo Dios? Porque se bautizan los niños. Dios no lo ha ordenado. Por otro lado, también los paidobautistas, nuestros hermanos paidobautistas, los presbiterianos, que surgieron más o menos en el siglo XV y en el siglo XVI, y fueron muy conocidos por la buena literatura, por el buen razonamiento bíblico, creyentes. Sin embargo, ellos también bautizaban a bebés. Ellos enseñan que los bebés son puestos bajo una relación de pacto con sus padres y con la iglesia por medio del bautizo. Pero una vez más, eso tampoco está en la Biblia. Entonces, ¿quién debe ser bautizado? Esa es la pregunta. ¿Quién debe ser bautizado? Si no hay argumento bíblico en la Biblia de que los niños no pueden ser bautizados, la pregunta es, ¿quiénes entonces se bautizan? En el Nuevo Testamento, nadie fue bautizado sino hasta que se convirtió. El elemento clave para bautizar a alguien es la conversión. Cuando alguien ha pasado de muerte a vida, de las tinieblas a su luz admirable. Cuando alguien ha entendido, en otras palabras, el Evangelio. Esta es la persona que debe ser bautizado. Y este es un gran distintivo bautista llamado el bautismo de los creyentes. Porque solamente las personas convertidas deben ser bautizadas. Las personas que han creído, esos son los que son bautizados. Dice en Hechos capítulo 2, versículo número 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Esa es la clave. Cuando alguien se bautiza aquí, la iglesia debe estar avalando o respaldando si él o ella, el que se bautiza, es creyente o no. Si está dando testimonio de su conversión o no. Porque ahora las iglesias están locas bautizando a todo el que dice bautíceme. Alguien que tiene 13 años bautíceme, 14 años bautíceme. Y todo el mundo se bautiza. Y tú lo ves que llegan a la vida de adolescentes, de jóvenes y alejados de Dios totalmente. Pero se bautizaron. Entonces, como lo bautizaron, ellos están creyendo que son cristianos. Porque se bautizaron. De hecho, en una oportunidad, yo estaba haciendo una entrevista con un grupo de personas que se iban a bautizar. Y había una persona de estas que yo tenía mis dudas de su conversión. Y tenía dudas con mucha firmeza. Y esta persona, cuando al momento de la entrevista, cuénteme su testimonio y me empieza a hablar de muchas cosas, que conocía a Cristo. Y yo le digo, ¿y por qué usted se quiere bautizar? No, para ser salva. Digo, es que el bautizo no salva. Sí, pero yo me quiero bautizar para eso. No la puedo bautizar. Y no la bauticé. Claro, se fue de la iglesia. Pero no me pesa la conciencia de no haber bautizado a esa persona que dijo que quería ser bautizada para ser salvo. Dice el texto de Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Si tú ves este texto, ellos tuvieron que recibir su palabra primero en la predicación antes del bautismo. Esto excluye a los bebés. En Hechos 8:12 dice la Biblia,
Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, o sea que predicaba, se bautizaban hombres y mujeres. Primero viene la predicación, el entendimiento del evangelio y luego viene el bautizo. Ellos tenían que creer antes de ser bautizados. Esto excluye a los bebés que aún no pueden creer y ser convertidos. ¿Cómo puede un niño de meses, de 1 año, 2 años, ser bautizado? ¿Cómo puede entender el evangelio? Si a los adultos a veces se les hace tan complicado oír las cosas de Dios. Y los adolescentes, por la emoción de bajar a las aguas. Ahora hay muchas iglesias evangélicas donde acostumbran a predicar a adolescentes, 13, 14, 15, 16 años, 17 años. Adolescentes que adolecen de muchas cosas. Nosotros creemos que deben ser bautizados los adultos de 18, 21 años para arriba, adultos, que den testimonio, que se hayan expuesto a la palabra, que entendamos que son creyentes en el Señor Jesucristo. Los bebés están demasiado tiernos para comprender el significado del bautismo. Y en el Nuevo Testamento, el bautismo viene siempre después de la conversión, nunca antes de la conversión. Siempre viene después de la conversión. En tercer lugar, ¿por qué debemos de ser bautizados? Esa es mi pregunta tercera. ¿Por qué debemos de ser bautizados? Número 1, por un deseo de seguir el ejemplo de Cristo. Uno quiere seguir el ejemplo no del pastor, ni de la esposa del pastor, ni del diácono. Uno quiere seguir el ejemplo de Cristo. Y Cristo se bautizó. Se bautizó cuando él tenía más o menos 30 años. Así que, ¿por qué debemos ser bautizados? Por un deseo de seguir el ejemplo de Cristo. Si alguien dice que es cristiano y no se bautiza, yo dudo de que crea en Cristo. Dudo. Para mí, no ha entendido aún el Evangelio. No me diga que cree en Dios ni que cree en Cristo. Porque el bautizo es una señal para aquellos que han creído. Es una señal de conversión. Es como se dice, es el primer paso de obediencia. Es un testimonio público. Y me encanta esa frase de testimonio público porque es una manera de decir, mira, aquí estoy, me convertí al Señor, Él me convirtió, no me avergüenzo. Soy cristiano. Entonces el primer punto es que uno debe ser bautizado por un deseo de seguir el ejemplo de Cristo. En segundo lugar, por obediencia a Cristo, quien dijo que debemos ser bautizados. En Mateo 28, 19 dice la Biblia, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está. El Señor lo dijo, el bautizo es un paso de obediencia para aquellos que creen. Tú puedes oír y tu mente está en otro lado, ahora mismo. Y tal vez ni creer lo que aquí se dice. Ora a Dios que no sea así. Ora a Dios que el Espíritu Santo en verdad traiga su palabra viva y la haga vida en nuestras vidas. En tercer lugar, uno debe ser bautizado
y es aquí donde yo quiero centrarme un poquito más, que es el propósito del sermón. Uno debe ser bautizado para ser identificados como miembros de la iglesia local. Las personas son bautizadas para ser identificados como miembros de la iglesia local. Hechos 2:41 otra vez. Dice allí: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Tristemente, al día de hoy hay muchos que tienen un cristianismo egocéntrico, centrados en ellos mismos. Personas que viven como aisladas en una iglesia. No tienen esa comunión con el cuerpo de Cristo. Que son visitantes. Pero cuando dice la Escritura que fueron añadidos, tú vas a ver y vamos a ver a qué se refiere ese añadidos. ¿Qué implicaciones tiene? Porque cuando alguien es cristiano, disfruta de una vida de comunión con los hermanos. ¿Sabes que el dolor de mi hermana es mi dolor? La prueba de mi hermana es mi prueba. Pero esos cristianos que son aislados, independientes, como llanero solitario, es como que sálvate tú mismo y déjame a mí. Son personas que viven así y que entran de la iglesia, se van de la iglesia, se sientan en la iglesia y cada domingo es lo mismo. Pero ese no es el evangelio de Cristo. Ese no es el evangelio que vemos en la iglesia neotestamentaria. Ese no es el evangelio que tú ves en la iglesia primitiva. Ha surgido ahora como un neoevangelio, donde parece ser que la iglesia tiene que acoplarse a fulanito o sutanito, en vez de las personas acoplarse a los principios que la iglesia dice. Dice el texto: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ellos fueron añadidos, ¿a dónde? A la iglesia local, en el bautismo, haciéndose miembros de la iglesia local en Jerusalén. ¿Dónde fueron añadidos? A la iglesia en Jerusalén. ¿Cuándo fueron añadidos? Después del bautizo, inmediatamente después del bautizo. Fueron bautizados y se añadieron. No está divorciado, no está separado, no es algo ajeno lo uno de lo otro. En Hechos 5:14 dice la Biblia: y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Dios continuaba salvando. Oían la palabra, creían, eran bautizados, y los nuevos bautizados eran añadidos constantemente al número de ¿quién? De los que habían creído en Jerusalén. De la iglesia primitiva, la primera iglesia en Jerusalén. El bautismo es la forma en que la persona convertida se hace miembro de una iglesia local. El bautismo es la señal exterior o externa de la obra interior o interna del Espíritu Santo que une a la persona convertida con la iglesia local. Porque cuando alguien se bautiza, la iglesia está dando testimonio que esa persona es cristiana. Y si la iglesia no cree que esa persona es cristiana, no lo bauticen. Porque cuando se bautiza, inmediatamente pasa a ser miembro de la iglesia. Si crees que no es cristiano, no lo bautices. Y espérate. No hay apuro. Mira cómo se conduce, mira cómo habla, mira qué prácticas tiene, mira qué disciplina cristiana está poniendo en operación. Mira qué comunión tiene con la gente. Mira cuánto conoce de la Escritura. Mira si ha entendido el Evangelio. Si creemos que alguien no es cristiano, no se bautice.
¿Para qué lo vamos a bautizar? Porque en el momento en que alguien es bautizado, según la Biblia, esa persona es añadida a la iglesia local. Dice en 1 Corintios 12, versículos 12 y 13, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este texto no solamente habla de la unidad que tiene que ver en el cuerpo de Cristo o la iglesia, sino también de la obra del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes. El agua del bautismo, por otro lado, es también un retrato de la obra interior del Espíritu Santo en unir a una persona con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. ¿Qué es lo que caracteriza a un cristiano? ¿Que venga a la iglesia? No. ¿Que se bautice? Tampoco. Aunque tenemos que tener discernimiento. Recuerden la Biblia, Simón se bautizó y él no era un cristiano. Y muchos en la Biblia pasaron por ese trámite. ¿Qué es entonces lo que caracteriza la vida de alguien que dice ser cristiano? Que está unido a Cristo. No hay más. Que está unido a Cristo. Si tú estás unido a Cristo, tú eres mi hermano y mi hermana. Pero si tú no estás unido a Cristo, pues no eres un creyente. Debajo del agua en el bautizo, ¿sabe lo que significa? Muerte y sepultura. Cuando el que se está bautizado sale del agua, o fuera del agua, o sube del agua, resurrección. Es un acto simbólico. Pero el creyente es alguien que está unido a Cristo en su vida, en su muerte, en su sepultura y también en su resurrección. Por eso es que Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En Romanos 6, 3 y 4 dice la Biblia, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados, oye bien, en su muerte? Porque somos bautizados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mira que aquí el paralelismo que hay entre el bautismo y por un lado la muerte y la resurrección de Cristo, a la cual el cristiano se somete cuando se bautiza. Así el bautismo es, en otras palabras, una señal externa de una obra interna de lo que Dios ya ha hecho en nuestros corazones. ¿Y qué nos muestra entonces el bautizo? Dos cosas. En primer lugar, la membresía de la persona convertida en la iglesia local. Por el texto que dice Hechos 2:41, y eran añadidos. Por el texto que dice también Hechos capítulo 5, versículo 14. Se añadían constantemente. El bautizo, en otras palabras, trae la membresía de la persona convertida en la iglesia local. Y en segundo lugar, la unión de esa persona convertida con Cristo. El bautismo bíblico muestra que la persona convertida está, en otras palabras, unida a Cristo en su muerte y en su resurrección. El bautismo también muestra que la persona convertida está unida a la iglesia local
como miembro de ella. En el libro de Romanos, el capítulo 5, capítulo 6, versículo 5, dice esto, que es la continuación del texto que leímos. Dice, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, o sea, cuando desciende a las aguas, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección cuando sales de las aguas. Pero quiero que te notes en este pasaje esa palabra que dice, porque si hemos sido unidos a Él. Y esa es la clave. El cristiano es alguien que está unido a Cristo. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Ponte a pensar. Ahí está un grupo de creyentes en Jerusalén, como 3,000 personas, inconversos, impíos. Pedro les predica. Dios los convierte. ¿Qué haremos? Le dicen a Pedro. Pedro dice, arrepiéntase y bautícense. Ellos se arrepienten y luego se bautizan. ¿Cuál es el resultado de esas personas? Bueno, una, que son añadidos a la iglesia. ¿Y qué pasa cuando son añadidos a la iglesia? ¿Qué ocurre? Porque una cosa es ir a la iglesia, otra cosa es ser parte de la iglesia o ser añadido a la iglesia. Son cosas muy diferentes. Pero veamos cuál es el resultado cuando alguien es añadido a la iglesia. Eso lo vemos nosotros en Hechos 2:42. Y dice allí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso pasaba. Esos que fueron añadidos a la iglesia en Jerusalén empezaron a tener esta práctica con los demás creyentes. Eso era lo que ellos hacían. ¿Quiénes se dedicaban a esas obras piadosas? Porque esto es precioso lo que dice aquí. El perseverar en la predicación apostólica, estar sentado a los pies de Pedro o de Juan o de Bartolomé. Estar sentado ahí oyendo a esos hombres que recibían la enseñanza directamente del Espíritu de Dios. ¡Wow! Perseveraban. Eso quiere decir constancia. ¿Quiénes se dedicaban a esas obras piadosas? Los que habían oído y creído. Ellos fueron primero bautizados. Ellos eran los que gozaban de esas gracias. En segundo lugar, no solamente los que habían oído y creído, sino los que estaban siendo añadidos conforme el Espíritu de Dios salvaba a los hombres para que crean el Evangelio, se bauticen y sean añadidos. Ellos eran los que participaban de todas esas obras de gracia que se les concedía a todo creyente. ¿Y cuáles son esas obras de gracia? Como decíamos, la exposición a la predicación apostólica. ¿Qué otra cosa? Dice el versículo 42. Perseveraban también en la comunión unos con otros. Había compañerismo. Esto significa que cuando algo le pasa a un hermano de la iglesia, me interesa. Me interesa. Pero aquí vale la pena hacer una distinción. Porque aquí está hablando de los que son miembros de la iglesia. Porque hay muchos que vienen a la iglesia y varios de ustedes no han sido bautizados, o muchos de ustedes no han sido bautizados. O algunos de ustedes no han sido bautizados.
Pero esa comunión era con esta gente que entendía el Evangelio, que creían, era la primera iglesia. Cuando uno está en grupos como estos, hay hermanos que vienen de otras iglesias, personas que por distancia asisten a este lugar, diferentes motivos. Pero yo oro a Dios que en verdad todo el que venga pueda comprender estas cosas, para saber que las personas necesitan ser miembros de una iglesia. Porque cuando la persona es miembro de una iglesia, es que está diciendo, bueno, yo quiero ser pastoreado. Yo necesito tener comunión con los hermanos. Porque si nosotros no sabemos qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas, y tienes tu manera de pensar como que no es que yo creo esto, a mí me enseñaron esto, bueno, está bien, sigue creyendo eso. Entonces nunca vas a ser pastoreado. Eso es triste y lamentable. Y yo sé que a algunos de ustedes no les gusta oír eso. Pero tengo que decirlo por el bien de sus almas. Queremos que en la iglesia haya unidad, haya el mismo sentir. Que veamos todos en una misma dirección. Y anhelamos que sea la gente en verdad unida a Cristo. Por lo tanto, ellos disfrutaban o perseveraban en la comunión unos con otros. Pero también dice la Biblia que ellos perseveraban en el partimiento del pan. Es decir, que ellos recordaban constantemente la obra de Cristo en la cruz, su obra expiatoria. Recordaban esa obra en la Santa Cena. Tenían su cena, había el vino y había el pan. Y recordaban el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Y finalmente, perseveraban también en las oraciones. La semana pasada tuvimos un tiempo aquí de oración y ayuno. Un lindo tiempo, precioso tiempo. Y oramos por todas nuestras necesidades, primeramente por nuestras propias pecaminosidad, por nosotros mismos. El cuerpo aquí orando. Y disfrutamos ese momento. Y vamos a seguirlo haciendo. Ahora el 5 de diciembre tenemos otra vez un tiempo de oración y ayuno. Y yo espero que tú vengas para que empieces a dar muestra de que estás perseverando en la oración. Y tú puedes decir, no, pastor, yo oro en mi casa. Bueno, sigue orando en tu casa. Está bien, no te vamos a presionar. Pero mi hermano, yo lo que quiero mostrarte ahora por la Biblia es lo que está en el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. No hay motivo para que nosotros divorciemos el bautizo de la membresía. Cuando alguien es bautizado, automáticamente es miembro de la iglesia local. Y eso es lo que desde hoy va a ocurrir así.